Comenzó con un terremoto, siguió con un inmenso tsunami y terminó con el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Más de 12 años después de la tragedia de Fukushima, Japón comenzó a liberar al mar 1 millón de toneladas de agua contaminada que han servido para enfriar los reactores de la planta nuclear, lo que ha generado protestas en Japón y otros países. Pero, ¿qué contienen realmente estas aguas? ¿Cuán peligrosas son? ¿Y por qué ha generado tantas críticas esta decisión? El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón. El sismo desencadenó un tsunami de 15 metros que acabó con la vida de 18.500 personas y obligó a otras 160.000 a abandonar sus casas. Las enormes olas golpearon la central nuclear de Fukushima Daiichi, inundando 3 de sus reactores y desencadenando una gran catástrofe. Si bien los sistemas de respaldo para evitar un colapso en la planta nuclear sobrevivieron al terremoto inicial, el tsunami causó más daños. Cuando los sistemas de enfriamiento fallaron en los días siguientes, se liberaron toneladas de material radiactivo. Se considera el peor accidente nuclear desde el registrado en la central ucraniana de Chernóbil en 1986. Las autoridades establecieron una zona de exclusión y comenzó el desmantelamiento de la central, algo que podría llevar 4 décadas sin completarse. Desde aquel momento, la empresa TEPCO, la encargada de operar la planta, comenzó a bombear agua para enfriar los reactores nucleares. Esto quiere decir que se producen a diario 100 metros cúbicos de agua contaminada que se almacena en estos enormes tanques. Hasta el momento se han llenado más de 1000 de estos tanques y Japón considera que no es una solución sostenible a largo plazo. Es por eso que ha comenzado a liberar esta agua al Océano Pacífico, aunque el proceso podría tardar 30 años sin completarse. 早急に流していきたいということではなく、まずやはりアルプス処理水137万トンを1日あたり最大でも500トンしか流さないと。 Liberar los desechos de agua tratada es algo habitual en las plantas nucleares, pero dado que en este caso es el resultado de un accidente, no se trata de un desecho nuclear típico. La empresa TEPCO asegura que antes de su almacenaje, las aguas utilizadas en Fukushima son filtradas a través de su sistema avanzado de procesamiento de líquidos. Este filtrado reduce la mayoría de las sustancias radioactivas a estándares de seguridad aceptables, salvo en el caso del tritio y del carbono 14. Estas son formas radiactivas del hidrógeno y del carbono respectivamente y son difíciles de separar del agua. Están presentes en el entorno natural e incluso en los humanos, ya que se forman en la atmósfera y pueden entrar en el ciclo del agua. Pero ¿son perjudiciales para la salud? If you ingest enough of it, it can do harm if you drink it. But the release at Fukushima is planned to be 1,500 becquerels per litre. And actually, the World Health Organization drinking water standard for tritium is 10,000 becquerels per litre. TEPCO asegura que los niveles de carbono 14 también cumplen los estándares. Además, las aguas filtradas por este sistema son diluidas con agua de mar para reducir la concentración de las sustancias restantes antes de ser liberadas. Estas medidas convencieron al Organismo Internacional de Energía Atómica, que dio el visto bueno al plan. The plan, as it has been proposed and devised, is in conformity with the agreed international standards. And its application, if the government decides to proceed with it, would have negligible impact on the environment, meaning the water, fish and sediment. Sin embargo, la posición del organismo de control de la ONU no es compartida por todos. Biólogos marinos y expertos en océanos dicen que son necesarios más estudios sobre cómo el hecho de verter esta agua durante 3 décadas puede afectar al océano y la vida marina. Para algunos, la medida de Japón es precipitada y este debería mantener el agua en los tanques. Con esto, aseguran, se ganaría tiempo para desarrollar nuevas técnicas de filtrado y se permitiría que cualquier radioactividad restante se reduzca de forma natural. Aunque algunos países vecinos como Australia y Nueva Zelanda aceptaron la posición del Organismo Internacional de Energía Atómica, otros mostraron su clara disconformidad. 日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。我们奉劝日方不要从一己私利出发，将核污染的风险转嫁给全人类。
Incluso China ha prohibido la compra de todos los mariscos o pescados japoneses. En Corea del Sur, mientras el gobierno dijo no tener objeciones al plan, muchos han salido a protestar y, según una encuesta, el 80% de los surcoreanos son críticos con la medida. Dentro de Japón existen también voces críticas con el plan, principalmente desde la industria pesquera, tan importante en Japón, que expresó su preocupación por cómo puede esto afectar a su modo de vida, ya que temen que los consumidores eviten comprar productos del mar. 100% みんな反対ですよ、これは。だって海ってね、実際に我々の仕事場ですよ。 Críticas y apoyos aparte, el plan de Japón para Fukushima ha comenzado y las primeras toneladas de agua ya han sido liberadas en el Océano Pacífico. Comenzó con un terremoto, siguió con un inmenso tsunami y terminó con el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Más de 12 años después de la tragedia de Fukushima, Japón comenzó a liberar al mar 1 millón de toneladas de agua contaminada que han servido para enfriar los reactores de la planta nuclear, lo que ha generado protestas en Japón y otros países. Pero, ¿qué contienen realmente estas aguas? ¿Cuán peligrosas son? ¿Y por qué ha generado tantas críticas esta decisión? El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón. El sismo desencadenó un tsunami de 15 metros que acabó con la vida de 18.500 personas y obligó a otras 160.000 a abandonar sus casas. Las enormes olas golpearon la central nuclear de Fukushima Daiichi, inundando 3 de sus reactores y desencadenando una gran catástrofe. Si bien los sistemas de respaldo para evitar un colapso en la planta nuclear sobrevivieron al terremoto inicial, el tsunami causó más daños. Cuando los sistemas de enfriamiento fallaron en los días siguientes, se liberaron toneladas de material radiactivo. Se considera el peor accidente nuclear desde el registrado en la central ucraniana de Chernóbil en 1986. Las autoridades establecieron una zona de exclusión y comenzó el desmantelamiento de la central, algo que podría llevar 4 décadas sin completarse. Desde aquel momento, la empresa TEPCO, la encargada de operar la planta, comenzó a bombear agua para enfriar los reactores nucleares. Esto quiere decir que se producen a diario 100 metros cúbicos de agua contaminada que se almacena en estos enormes tanques. Hasta el momento se han llenado más de 1000 de estos tanques y Japón considera que no es una solución sostenible a largo plazo. Es por eso que ha comenzado a liberar esta agua al Océano Pacífico, aunque el proceso podría tardar 30 años sin completarse. 早急にこう流していきたいということではなく、まずやはりアルプス処理水137万トンを1日あたり最大でも500トンしか流さないと。 Liberar los desechos de agua tratada es algo habitual en las plantas nucleares, pero dado que en este caso es el resultado de un accidente, no se trata de un desecho nuclear típico. La empresa TEPCO asegura que antes de su almacenaje, las aguas utilizadas en Fukushima son filtradas a través de su sistema avanzado de procesamiento de líquidos. Este filtrado reduce la mayoría de las sustancias radioactivas a estándares de seguridad aceptables, salvo en el caso del tritio y del carbono 14. Estas son formas radiactivas del hidrógeno y del carbono respectivamente y son difíciles de separar del agua. Están presentes en el entorno natural e incluso en los humanos, ya que se forman en la atmósfera y pueden entrar en el ciclo del agua. Pero ¿son perjudiciales para la salud? If you ingest enough of it, it can do harm if you drink it. But the release at Fukushima is planned to be 1,500 becquerels per litre. And actually, the World Health Organization drinking water standard for tritium is 10,000 becquerels per litre. TEPCO asegura que los niveles de carbono 14 también cumplen los estándares. Además, las aguas filtradas por este sistema son diluidas con agua de mar para reducir la concentración de las sustancias restantes antes de ser liberadas. Estas medidas convencieron al Organismo Internacional de Energía Atómica, que dio el visto bueno al plan. The plan, as it has been proposed and devised, is in conformity with the agreed international standards. And its application, if the government decides to proceed with it, would have negligible impact on the environment, meaning the water, fish and sediment. Sin embargo, la posición del organismo de control de la ONU no es compartida por todos.
Biólogos marinos y expertos en océanos dicen que son necesarios más estudios sobre cómo el hecho de verter esta agua durante 3 décadas puede afectar al océano y la vida marina. Para algunos, la medida de Japón es precipitada y este debería mantener el agua en los tanques. Con esto, aseguran, se ganaría tiempo para desarrollar nuevas técnicas de filtrado y se permitiría que cualquier radioactividad restante se reduzca de forma natural. Aunque algunos países vecinos como Australia y Nueva Zelanda aceptaron la posición del Organismo Internacional de Energía Atómica, otros mostraron su clara disconformidad. 日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。我们奉劝日方不要从一己私利出发，将核污染的风险转嫁给全人类。 Incluso China ha prohibido la compra de todos los mariscos o pescados japoneses. En Corea del Sur, mientras el gobierno dijo no tener objeciones al plan, muchos han salido a protestar y, según una encuesta, el 80% de los surcoreanos son críticos con la medida. Dentro de Japón existen también voces críticas con el plan, principalmente desde la industria pesquera, tan importante en Japón, que expresó su preocupación por cómo puede esto afectar a su modo de vida, ya que temen que los consumidores eviten comprar productos del mar. 100% みんな反対ですよ。これはだって海ってね実際に我々の仕事場ですよ。 Críticas y apoyos aparte, el plan de Japón para Fukushima ha comenzado y las primeras toneladas de agua ya han sido liberadas en el Océano Pacífico. Comenzó con un terremoto, siguió con un inmenso tsunami y terminó con el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Más de 12 años después de la tragedia de Fukushima, Japón comenzó a liberar al mar 1 millón de toneladas de agua contaminada que han servido para enfriar los reactores de la planta nuclear, lo que ha generado protestas en Japón y otros países. Pero, ¿qué contienen realmente estas aguas? ¿Cuán peligrosas son? ¿Y por qué ha generado tantas críticas esta decisión? El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón. El sismo desencadenó un tsunami de 15 metros que acabó con la vida de 18.500 personas y obligó a otras 160.000 a abandonar sus casas. Las enormes olas golpearon la central nuclear de Fukushima Daiichi, inundando 3 de sus reactores y desencadenando una gran catástrofe. Si bien los sistemas de respaldo para evitar un colapso en la planta nuclear sobrevivieron al terremoto inicial, el tsunami causó más daños. Cuando los sistemas de enfriamiento fallaron en los días siguientes, se liberaron toneladas de material radiactivo. Se considera el peor accidente nuclear desde el registrado en la central ucraniana de Chernóbil en 1986. Las autoridades establecieron una zona de exclusión y comenzó el desmantelamiento de la central, algo que podría llevar 4 décadas sin completarse. Desde aquel momento, la empresa TEPCO, la encargada de operar la planta, comenzó a bombear agua para enfriar los reactores nucleares. Esto quiere decir que se producen a diario 100 metros cúbicos de agua contaminada que se almacena en estos enormes tanques. Hasta el momento se han llenado más de 1000 de estos tanques y Japón considera que no es una solución sostenible a largo plazo. Es por eso que ha comenzado a liberar esta agua al Océano Pacífico, aunque el proceso podría tardar 30 años sin completarse. 早急にこう流していきたいということではなく、まずやはりアルプス処理水137万トンを1日あたり最大でも500トンしか流さないと。 Liberar los desechos de agua tratada es algo habitual en las plantas nucleares, pero dado que en este caso es el resultado de un accidente, no se trata de un desecho nuclear típico. La empresa TEPCO asegura que antes de su almacenaje, las aguas utilizadas en Fukushima son filtradas a través de su sistema avanzado de procesamiento de líquidos. Este filtrado reduce la mayoría de las sustancias radioactivas a estándares de seguridad aceptables, salvo en el caso del tritio y del carbono 14. Estas son formas radiactivas del hidrógeno y del carbono respectivamente y son difíciles de separar del agua. Están presentes en el entorno natural e incluso en los humanos, ya que se forman en la atmósfera y pueden entrar en el ciclo del agua. Pero ¿son perjudiciales para la salud? If you ingest enough of it, it can do harm if you drink it. But the release at Fukushima is planned to be 1,500 becquerels per litre. And actually, the World Health Organization drinking water standard for tritium is 10,000 becquerels per litre. TEPCO asegura que los niveles de carbono 14 también cumplen los estándares. Además, las aguas filtradas por este sistema son diluidas con agua de mar para reducir la concentración de las sustancias restantes antes de ser liberadas. Estas medidas convencieron al Organismo Internacional de Energía Atómica, que dio el visto bueno al plan. The plan, as it has been proposed and devised,
is in conformity with the agreed international standards, and its application, if the government decides to proceed with it, would have negligible impact on the environment, meaning the water, fish and sediment. Sin embargo, la posición del organismo de control de la ONU no es compartida por todos. Biólogos marinos y expertos en océanos dicen que son necesarios más estudios sobre cómo el hecho de verter esta agua durante 3 décadas puede afectar al océano y la vida marina. Para algunos, la medida de Japón es precipitada y este debería mantener el agua en los tanques. Con esto, aseguran, se ganaría tiempo para desarrollar nuevas técnicas de filtrado y se permitiría que cualquier radioactividad restante se reduzca de forma natural. Aunque algunos países vecinos como Australia y Nueva Zelanda aceptaron la posición del Organismo Internacional de Energía Atómica, otros mostraron su clara disconformidad. 日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。我们奉劝日方不要从一己私利出发，将核污染的风险转嫁给全人类。 Incluso China ha prohibido la compra de todos los mariscos o pescados japoneses. En Corea del Sur, mientras el gobierno dijo no tener objeciones al plan, muchos han salido a protestar y, según una encuesta, el 80% de los surcoreanos son críticos con la medida. Dentro de Japón existen también voces críticas con el plan, principalmente desde la industria pesquera, tan importante en Japón, que expresó su preocupación por cómo puede esto afectar a su modo de vida, ya que temen que los consumidores eviten comprar productos del mar. 100% みんな反対ですよ。これはだって海ってね実際に我々の仕事場ですよ。 Críticas y apoyos aparte, el plan de Japón para Fukushima ha comenzado y las primeras toneladas de agua ya han sido liberadas en el Océano Pacífico.